¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Sí se escucha bien ahí? Sí. Bueno, yo primero que todo le pido al Señor que me dé gracia para poder impartir esta palabra, porque la verdad mientras la estaba estudiando, la estaba repasando, pues sentí ahí que es un tema que es tan vital y que si realmente es revelado, lo pueda uno revolucionar tanto. Y yo le pido al Señor que me dé la gracia para poderlo impartir de la manera correcta y entendible, y también que ustedes tengan la gracia para poderlo recibir de la mejor manera. Entonces vamos a orar un momento, ¿listo? Para que pase eso. Yo le pido que ores un momento también para que tenga usted revelación, para que tenga un espíritu dispuesto, una mente dispuesta para recibir esta palabra. Así que yo te doy gracias en esta noche, Padre, y te pido que esta palabra sea como esa semilla, que realmente halle una tierra fértil y que dé el fruto que tú esperas que dé, Señor. Yo te pido la gracia para poder impartir esta palabra de una manera correcta, con el sazón correcto, con la habilidad correcta. Y te pido, Señor, que esta palabra sea revelada a toda la iglesia y a cada persona que vaya a escuchar este audio. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Listo, yo le coloqué por nombre a esta enseñanza Identidad Celestial. Identidad Celestial. Y como base para lo que quiero compartir, quiero que leamos en el libro de Jueces, capítulo 6. Bueno, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joas, de clan de Abiezer, hijo de de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es débil, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Ahí, bueno, ahí sigue toda la historia, pero los invito que en sus casas lean todo el capítulo, que es Jueces 6. Pero en resumen, lo que estaba aconteciendo acá es que el pueblo de Israel había caído cautivo por el pueblo de Madián, por eso se llaman los madianitas. Y como dice el versículo 2, dice que era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse.
¿sí? O sea, yo los invito por un momento a que ustedes piensen como en ese contexto. O sea, era un pueblo, pues era un pueblo, todo un pueblo que era el pueblo de Israel, y ellos habían caído como oprimidos por otro pueblo. Entonces ellos todo el tiempo les tocaba como incluso hacer cuevas y esconderse. Y por ejemplo ellos hacían algún cultivo y cuando el cultivo se daba, entonces venían los otros y les quitaban la comida. O ellos por ejemplo criaban una vaca y cuando ya la vaca estaba grande, entonces venían y le quitaban la vaca. O sea, era una opresión terrible, ¿sí? Ahora, todo esto sucedió pues en un tiempo de la ley, donde el Señor les había advertido, o sea, no busquen otros dioses. O sea, yo soy su Dios, no tienen por qué buscar otros dioses. Entonces, una de las historias constantes con Israel fue eso. Siempre, siempre, y es algo que puede pasar, o sea, o que pasa, le pasa al creyente del nuevo pacto. ¿Qué es? La historia de Israel siempre fue la siguiente. Ellos llegaban y estaban bien, Dios los bendecía, había prosperidad, sus hijos crecían bien, había abundancia, estaban sanos y llegaba un momento que se apartaban de Dios, se apartaban de Dios, de la ley, empezaban incluso a adorar otros dioses. Es que ni siquiera es solamente que hacían lo malo o pecaban, sino que adoraban otros dioses, que realmente para Dios eso es lo más fuerte. Dice, ustedes como, si yo soy su Dios, ustedes como adoran otros dioses. Y ellos caían en eso, ¿sí? Por ejemplo, una de las caídas fuertes de Salomón fue eso. O sea, Salomón con toda la sabiduría que tenía, y el Señor le había dicho, dice, tú no puedes meterte con otras mujeres que no sean de Israel. Entonces él se metía, él mejor dicho, le dio rienda suelta a sus deseos y se metió con mujeres que eran fuera de Israel y esas mujeres adoraban otros dioses y lo llevaron a él a adorar otros dioses también. O sea, imagínense eso, después de tanta sabiduría y caer en eso. ¿Sí? Y así estaba pasando también con Israel en este momento. ¿Sí? Entonces, pero aquí hay algo bien especial que es lo que quiero resaltar, que en medio de todo eso, de medio de que ellos estaban escondiendo, estaban con temor, ¿sí? Estaba un hombre que se llama Gedeón, ¿sí? Y Gedeón estaba en lo mismo. Dice que en un momento, mira el versículo 12, coloquémoslo nuevamente, por favor. El versículo 12 dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, el ángel, cuando se habla del ángel del Señor, normalmente los teólogos dicen que el ángel del Señor es Jesús. O sea, eso es como lo que cuando dicen que es como una teofanía, que es como Dios apareciéndose, ¿sí? Entonces, cuando se habla del ángel del Señor, normalmente se habla de Jesús, ¿sí? Entonces dice, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y creo que para mí ese versículo es como la base de todo lo que yo quiero decir. ¿Por qué? Porque Gedeón en ese momento era un hombre que estaba como los demás en temor. Era un hombre que se estaba escondiendo. Estaba escondiéndose de que los madianitas no le fueran a quitar, no lo fueran a matar, no lo fueran a robar. Y se le aparece el Señor, ¿sí? Él estaba ahí como trillando, estaba ahí como haciendo sus labores. Y se le aparece el Señor y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón, yo creo que Gedeón dice, pues, ¿cómo así que valiente guerrero? O sea, yo soy un hombre, ¿cuál valiente guerrero? ¿Sí? ¿Cuál valiente guerrero si soy un hombre que estoy en temor, que me estoy escondiendo de todo el mundo? ¿Sí? Pero algo que yo quiero resaltar acá es que precisamente eso parecía tal vez como una burla, porque él estaba como en temor y eso le dice valiente guerrero. Y algo que quiero resaltar es que Dios o Jesús le estaba mostrando a él cuál era su identidad celestial. O sea, cómo el cielo lo veía. El cielo él tal vez se veía como un hombre temeroso, como un hombre asustado, pero el cielo lo veía como un valiente guerrero. ¿Sí? O sea, realmente ni siquiera era que lo estaba iniciando para que él fuera a vencer a los mayanitas, sino que realmente el Señor le está diciendo, tú eres un valiente guerrero, el cielo te ve de esa forma. ¿Sí? Y le hace un encargo y le dice, ahora yo voy a estar contigo para que tú vayas y venzas a los mayanitas. Y él dice, pero ¿cómo voy a hacer? Eso es imposible. Incluso de ahí, ¿ustedes alguna vez han escuchado alguna de esa película de 300? De ahí, de esa historia de Gedeón, creo que hay una base de eso, porque a pesar de, o sea, los otros eran miles de soldados. Y él inicia con un grupo de personas. Incluso el Señor le da como una señal y le dice, bueno, ve con tantos soldados, eran pues, mucho más de 300, y le da como una señal, dice, ellos se van a arrodillar a tomar agua. El que tome agua de esta forma son los que van a continuar contigo. ¿Sí? Y él empezó como a mirar quién tomaba, o sea, él miró quién tomaba el agua de cierta forma. Unos se arrodillaban, otros como que lamía el agua, como un perro lamía el agua. Y el Señor le dijo, estos que tomen agua de esta forma son los que van a seguir contigo y de resto ya los dejas.
O sea, esa fue la señal. Y los que tomaron de esa forma fueron 300. Dijo, solamente vas con unos 300. Y era a vencer a un batallón. Eran miles, los otros eran miles. Y ellos iban con 300 solamente a vencer. ¿Sí? Pero el enfoque que quiero hacer y todo lo que quiero hablar hoy es precisamente eso. Es la identidad celestial, cómo el cielo nos ve. Nosotros nos vemos de una forma. Es más, yo mismo me veo de una forma y entre nosotros nos vemos de cierta forma, pero el cielo nos ve de otra forma. El cielo tiene una identidad diferente para nosotros. El cielo tiene una identidad diferente. Y algo que Dios siempre, durante mucho tiempo, lo que el Señor ha hecho, Dios ha hecho incluso en el Antiguo Testamento, pues especialmente, es que Dios, digamos, se le aparecía a algunas personas y les cambiaba el nombre. O sea, como que le da un nombre que era más coherente con la identidad de esa persona. Por ejemplo, miren en Génesis 17:5, por favor, ¿me ayudas? Génesis 17:5. Dice, ya no te llamarás, aquí se le aparece a Abraham, dice, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham. ¿Sí? Ahí le agrega como una H, ¿no? Una H y una A. Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Entonces, el nombre de Abraham, Abraham así a secas, significa padre enaltecido o padre arrogante, Abraham. ¿Sí? Pero el nombre de Abraham significa padre, dice padre de muchedumbres o padre de multitudes. Entonces Dios, ¿por qué necesitaba cambiarle el nombre? Porque iba a venir una nueva identidad, era como el cielo lo veía. El cielo, o sea, tú te ves o la gente te ve como un padre arrogante o como un padre enaltecido, pero el cielo te ve como padre de multitudes. ¿Mm? Entonces necesitaba cambiarle el nombre por eso. Con varias personas, por ejemplo, mira, lo colocamos Juan 1:42. Juan 1:42. Vamos a ver como algunos ejemplos de eso que pasaba ahí. Dice, luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, será llamado Cefas, es decir, Pedro. O sea, Pedro se llamaba Simón. Ahora, el nombre de Simón, yo lo estuve mirando, estaba como mirando como algunos significados y significa el que escucha a Dios o escuchar. Simón significa escuchar. Algunas personas decían en un tiempo que Simón también significaba como un palito débil, un palo débil, ¿sí? Y dice, pero ahora te llamarás ¿qué? Te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Y Pedro significa piedra o significa roca. Entonces, si ya no serás como ese débil, sino ahora serás una piedra. Y te vas a identificar con tu nuevo nombre. Mire que, o sea, Dios está dando como una identidad celestial, está trayendo una identidad celestial. Acá hay otro ejemplo también en Génesis 35:10. Génesis 35:10. Dice, con estas palabras tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. De ahí nace todo lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, desde ese momento, a partir de Jacob, ¿sí? Y ahora dice, ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. El significado es, el primero, dicen que Jacob significa engañador, es uno de los significados, engañador. O sea, ya no serás un engañador, ¿sí? Dice, ahora tu nombre será Israel. Israel es el que lucha con Dios o el que prevalece. Incluso eso fue después de que él tuvo como una lucha durante toda una noche con un ángel. No sé si alguna vez lo han escuchado, lo han leído, que Jacob dice que lucha con un ángel. Ahora, no sé cómo será uno luchar con un ángel, pero el caso es que él luchó con un ángel. Incluso de esa noche que tuvo esa lucha, él terminó cojo. O sea, que el ángel le desgarró la pierna. Ya para quitarlo ahí, le dice que le movió, le desgarró una pierna y en adelante él estuvo cojo. ¿Sí? Pero el significado es eso, es el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. ¿Sí? Pero ahí lo que estamos viendo es eso, es como una nueva identidad que Dios trae. Ya no serás esto, ahora serás esto. Yo escuchaba, por ejemplo, creo que la vez pasada Nayib decía algo de eso. Decía, todavía Dios lo hace, lo que pasa es que es algo muy personal. Incluso ella decía que una vez Dios le dio un nombre a ella. Sí, ahora son cosas que obviamente muy personales. O sea, es como si Dios le dice, ya no te llamarás Jaime, ahora te llamarás de esta forma. ¿Sí? O sea, como así. Pero es algo muy personal. Ahora, con un nombre que contiene una identidad. ¿Sí? Pero en realidad, obviamente, pues nosotros por efectos legales, pues uno no va a cambiarse el nombre, ¿no? Pero sí es un nombre que uno de pronto no lo va a cambiar en la cédula,
pero si uno lo tiene como una identidad, oiga, ese nombre me identifica, ¿sí? Me identifica de una forma, o sea, Dios me está identificando como el cielo me ve. El cielo me ve de esa forma. Nosotros nos vemos de diferente forma, ¿sí? Mire, mira algo que pasó acá como para entrar en algunos ejemplos, está en Hechos 19:14. Hechos 19:14. Dice, esto lo hacían 7 hijos de un tal Exeba, pero que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Dice, un día el espíritu maligno le respondió, o sea, bueno, para ponerlos en contexto, es que habían 7 hijos de una persona que se llamaba Exeba, y dice que había una persona que estaba endemoniado, y ellos fueron como a hacer lo que debían hacer a Pablo, y sí, entonces fueron como también a echar fuera al demonio, ¿sí? Entonces dijeron, no, pues vamos, allá hay una persona que tiene un espíritu inmundo, un espíritu maligno, entonces vamos nosotros, así como Pablo echa fuera demonios, nosotros vamos a hacer también lo mismo. Entonces vea lo que pasó acá. Dice, un día el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿sí? Y más adelante, si quieres, dice, y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. O sea, imagínense eso. O sea, un hombre que está endemoniado, ellos vienen a reprenderlo, y un solo hombre endemoniado, porque eso sí es real. O sea, ¿usted no han visto, no ha escuchado ese refrán que dice que tiene más fuerza que un loco? ¿Dice? ¿Sí? Pero en parte, ese dicho, pues no lo he escuchado, pero eso es real. Y no es que porque la persona esté demente o algo, no, sino porque hay personas que obviamente, por su contexto y todo, pues tienen espíritus. Y obviamente la fuerza, yo he escuchado a un ministro que él dice, mire, bueno, pues la historia es, para hacer una historia larga, hacerla corta, él era una persona que él se movía en ambientes donde realmente habían demonios, por ejemplo en la India, en lugares donde hay tanta santería y tanta cosa. Y él echaba demonios como, mejor dicho, como el que corta cabello, o sea, suave. Pero una vez sí tuvo como una confrontación donde dice que un demonio le colocó 2 dedos, o sea, un endemoniado, y le dijo, bueno, ya se va. Y el tipo le colocó la mano a él y lo botó lejos. Bueno, ya él después solucionó y todo eso, pero él dijo, o sea, como que no estaba preparado para ese tipo de demonios, ¿sí? O sea, realmente era fuerte. Y ahora aquí lo que estaba pasando era eso. Este tipo coge 7 hombres y dice que los dominó, que los maltrató, dice que con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. O sea, imagínense, 7 personas salen corriendo desnudos y heridos. O sea, realmente es una vergüenza. Es más adelante dice que todo el pueblo hablaba de eso. O sea, eso ya todo el mundo se dio cuenta de eso, ¿sí? Pero lo coloca nuevamente en el versículo anterior. Pero aquí la clave es eso, la clave es que el espíritu mismo dijo, conozco a Jesús. Imagínense o sea, el demonio en el hombre dice, conozco a Jesús y conozco a Pablo. O sea, el reino espiritual, incluso el reino demoníaco conoce su identidad. Imagínense eso, aún el reino demoníaco conoce nuestra identidad. ¿Sí? Dice, pero ustedes quiénes son. ¿Sí? Y creo que o sea, mucho de la falta de autoridad en la que podemos caminar es porque nosotros mismos desconocemos nuestra identidad. Si no conocemos nuestra identidad, pues no podemos caminar en la autoridad que tenemos. Entonces, por eso creo que el enemigo trabaja duro para que nosotros no podamos tener esa identidad. O sea, el enemigo trabaja duro desde el principio, desde Adán, Jesús. Uno ve el enemigo todo el tiempo trabajando para que la persona no conozca quién es. Eso es un trabajo duro de las tinieblas. Que la persona trabaja fuerte para que la persona no sepa su identidad celestial. ¿Mm? Para que la persona no conozca su identidad celestial. Entonces, si no conocemos nuestra identidad celestial, obviamente no podemos caminar en la autoridad que tenemos, en la autoridad celestial que tenemos. ¿Sí? Mire, algo que quiero también ahí compartir es que Colosenses 2:8 al 12. Y también ahí, mientras que leemos ese versículo, también quiero decir que no es nuestra superioridad moral lo que nos califica para hacer las obras de Jesús. O sea, no es una superioridad moral, o sea, como que, oigan, es que yo soy muy buena gente, entonces yo tengo autoridad. No, sino que porque una persona puede ser excelente persona en todas las cosas. O sea, es una persona que es prudente, respetuoso,
es honesto, sí, o sea, moralmente es correcto, pero realmente no es esa superioridad moral la que nos capacita para caminar en la autoridad de Jesús. Porque una persona puede ser todo eso, pero no tener revelación de quién es, o no tener revelación de la autoridad que tiene. Creo que uno de los graves problemas que podemos tener como iglesia es la revelación de la autoridad. ¿Sí? O sea, revelación de identidad y revelación de autoridad. Ahora, una persona que conoce su identidad, pues obviamente caminará en valores, en principios. ¿Sí? Es más, una persona que no camina en valores y en principios, lo más lógico es que no conoce su identidad. Sí, 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 es como un efecto, como, si me hago entender ahí, es como un efecto dominó. Si conoces tu identidad, lo moral será como la añadidura. La parte moral, mi vida, mis comportamientos, serán la añadidura de que yo sé quién soy. ¿Sí? Y como sé quién soy, pues tengo la autoridad acerca de eso. ¿Sí? Pero miren esto, de Colosenses 2, 8 al 12. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Sí? Dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, toda la plenitud de la deidad, o sea, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda esa plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Imagínense eso. O sea, yo quiero que ustedes, yo le pido al Señor que nos dé esa revelación, o sea, que aumente la revelación de eso que estoy diciendo, porque realmente esto es muy grande. Esa es nuestra identidad, eso es algo muy poderoso. O sea, creo que una de nuestras constantes revelaciones, de nuestras constantes oraciones, debería ser, Señor, ¿quién soy yo? Dame entendimiento de quién soy yo. Dame entendimiento de quién soy yo. O sea, yo, es más, creo que ya dice, en Cristo está toda esa plenitud. Dice, y ustedes han recibido esa plenitud. O sea, en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Dice, y ustedes están en Cristo, y ustedes han recibido esa plenitud. O sea, eso es muy grande. ¿Mm? El versículo 11 dice, además en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. O sea, aparte de todo, él no circuncidó, no con una circuncisión humana, sino es una circuncisión que efectuó Cristo, una circuncisión espiritual. Dice, ustedes le recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. Dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. Mire esta parte que quiero también empezar a decir, es que aquí hay claridad de que nosotros fuimos sepultados con él. Y me dice, pero ¿cómo entiendo? O sea, ¿cómo usted entiende que usted fue sepultado con Cristo? ¿A usted cuándo lo sepultaron? Pero él no está diciendo eso. O sea, esto no es un tema, es como, oiga, pero cómo razono que yo fui sepultado con Cristo? Usted razone eso, razone que fue sepultado con Cristo. En el bautismo dice, en él también fueron resucitados mediante o sea, aparte de todo, también fui resucitado. Pero ¿en qué momento fui sepultado y en qué momento fui resucitado? ¿Sí? Mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Y veamos un momentico Efesios 2.6 y ahorita volvemos a ese versículo. Efesios 2.6. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, o sea, aquí vuelve y repite, Dios nos resucitó y aparte de todo, ¿qué? Nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. O sea, aparte de todo, ya estamos en regiones celestiales. Mire todo lo que pasa. O sea, la escritura en general dice que nosotros morimos con Él, que nosotros fuimos sepultados con Él, que nosotros fuimos resucitados con Él, que nosotros ascendimos con Él y que aparte de todo estamos sentados en lugares celestiales con Él. O sea, ¿usted quiere saber quién es usted? ¿Cuál es la identidad de su nueva creación? La identidad de su nueva creación es que ya nosotros en el ámbito espiritual ya pasó eso con nosotros. O sea, cuando nosotros nacimos de nuevo, pasó todo eso que estamos describiendo. O sea, nosotros morimos con Cristo. Por eso hay mucha gente que lo quiere uno meter también en la identidad pasada. ¿Sí? Cuando se encuentra uno a alguien, digamos que le dice a uno, oiga, pues yo me acuerdo que si usted como peleaba, que no sé qué. Y uno dice, no, ese hombre murió. Realmente ese hombre murió.
Realmente ese hombre murió. Por eso una de las cosas que uno tiene que defender también es eso. A mí no me meta, o sea, y no es un tema de ser grosero con nadie, pero no me meta en ese cuento, porque ese hombre realmente murió. O sea, hay un ministro que él decía, le gustaba mucho porque él decía, mire, la cruz fue un asesinato en masa. Imagínense eso. La cruz fue un asesinato en masa. Sí, ¿cómo así? Claro, porque no solamente Cristo murió, sino que nosotros morimos con él. Imagínense eso, nosotros morimos con el Cristo. ¿Mm? Nosotros morimos con Cristo. Carolina murió con Cristo. Cuando naciste de nuevo, Carolina murió. O sea, ya no existe esa Carolina antes. Ya no existe. Ahora es Cristo en tu vida. Pero el enemigo siempre va a querer meterte en el cuento pasado. Y a cada uno de nosotros. Jaime murió con Cristo. Jonathan murió cuando recibieron a Cristo. Morimos. Ya murió. Alfredo murió cuando resucitó, cuando recibió al Señor. Cada uno de nosotros morimos. ¿Sí? Pero no solamente morimos, fuimos sepultados con Cristo. Imagínense eso, fuimos sepultados. Y después fuimos resucitados con Cristo. Y después ascendimos con Cristo. Y después fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso realmente es muy maravilloso. Ahora nosotros decimos, ¿cómo razono eso? Señor, revélame eso. Yo necesito entender esta revelación. Yo necesito entender la revelación de que estoy en este momento, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, que tengo otra dimensión. Usted está sentado escuchando esta enseñanza, pero al mismo tiempo, usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Tal vez no lo podamos entender en este momento de una manera mental y natural, pero usted vive en otra dimensión. Son unas dimensiones diferentes. Y muchos de los problemas que tenemos en la vida y todos esos temores y todas esas vainas que a veces pasamos y que el temor al futuro y qué va a pasar o incluso mucha insatisfacción que tenemos, mucha no sé, de las inseguridades que tenemos es por eso. Porque el enemigo siempre va a querer meternos en un ámbito terrenal. O sea, nos va a querer que miremos todo desde la tierra. Y el Señor está diciendo, siéntate, o sea, tú estás sentado conmigo en lugares celestiales, mira la vida desde ese lugar, mira las situaciones desde ese lugar. A veces tenemos un poco de angustias, temores, qué va a pasar, que el trabajo. Imagínese eso, o sea, imagínese un ángel al lado suyo ahí mirando y dice, está preocupado por trabajo y está sentado con Cristo en lugares celestiales. Y se está preocupado que los hijos, que qué va a pasar, que incluso el tema de salud. Cuando uno sabe quién es cuando uno empieza a operar de la manera de Cristo. Dios está esperando que nosotros operemos como Cristo opera. Sí, con esa revelación. Desde ahí, ¿qué enfermedad qué enfermedad se va a resistir? ¿Qué carencia se va a resistir cuando nosotros tengamos esa revelación? Cuando yo tengo la revelación de quién soy, camino en la autoridad cuando tengo la revelación de mi identidad celestial, camino desde la revelación, desde la autoridad celestial. ¿Sí es claro? Mire esta, a mí me pareció muy tremendo esto de Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, ¿lo tienes ahí? Mire, a mí esto me pareció muy, muy tremendo, o sea, revisando este tema, porque vea lo que dice, aquí está hablando el apóstol Pablo a los Corintios y dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Se me toca hablar con ustedes como si fueran niños, dice. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, ¿sí? O sea, me tocó darles como cositas muy fundamentales de la fe porque ustedes no estaban listos para todo lo que yo les quería decir, ¿sí? Dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, dice, no son inmaduros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo me di cuenta que ustedes son inmaduros porque ustedes se la pasan peleando y con celos y con vainas entre ustedes. Y como ustedes entre ustedes pelean y son con celos y con contiendas, pues eso me dio a entender que ustedes son inmaduros. ¿Sí? Dice, ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pero yo quiero que coloques la Reina Valera, por favor, de ese mismo, de 1 Corintios 3:3. Dice,
mira aquí esta parte, dice, porque aún sois carnales. Hay otra versión, o desde el original dice, ni siquiera dice carnal, dice terrícolas. O sea, imagínate, terrícolas. Usted sabe que la palabra terrícola se usa en esas películas de ahí, cuando hay extraterrestres, entonces, que dice los terrícolas. Los terrícolas son los que viven en la tierra, ¿no? Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como qué. ¿Ustedes cómo les parece esa afirmación de Pablo? Dice, ustedes son carnales y andan como hombres. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ustedes no son hombres normales. O sea, ustedes no deberían ser hombres normales. O sea, a uno hoy en día, en este tiempo, lo ofenden a uno diciéndole que es un animal, ¿cierto? Dice, este es mucho animal, ¿cierto? Pero ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Le está diciendo, oiga, ustedes son humanos, ¿no? Ustedes son como hombres. O sea, le está ofendiendo diciéndole humano. Es como si a usted le dijeran, oiga, usted sí es mucho humano, ¿no? Imagínese eso, ¿verdad? Ahí pasa, a mí esta palabra, yo la leí hace muchos años y yo decía, ¿cómo así que andan como hombres? O sea, ¿qué somos nosotros? Si no somos hombres, entonces, ¿qué somos? Y yo no me estoy diciendo, no estoy diciendo de hombre o mujer. Estoy diciendo hombre como humano. O sea, ¿sí? ¿Sí me hago entender? No estoy diciendo hombre o mujer, estoy diciendo humano. Dice, ustedes andan como humanos. Entonces, si no somos humanos, entonces nosotros ¿qué somos? Porque aquí la Biblia nos está dando otra revelación diferente. ¿Sí? Aquí la Biblia nos está dando una revelación diferente. De que nosotros no deberíamos, o sea, es una exhortación. Ustedes no deberían andar como humanos. Pero entonces, si no somos humanos, ¿qué somos nosotros entonces? O sea, ¿qué es eso tan grande? ¿Qué es eso tan grande que la cruz hizo por nosotros? Que incluso el cielo ni siquiera nos ve como humanos. El mismo cielo no nos ve como humanos. Eso es muy, muy grande, ¿no les parece? Realmente esto que estoy explicando, que estoy aquí compartiendo, es una cosa que tiene que ser revelada para que sea entendida y para que sea vivida. ¿Sí? Dice les quería dar alimento. Es más, el alimento sólido que les quería dar a entender es eso. El alimento sólido que les quería dar a entender y que ustedes conocieran es que hay unas dimensiones muy altas de la fe para que ustedes vivan, para que no vivan como los hombres. Dice, ustedes siguen viviendo como hombres. El alimento sólido que les iba a dar era ese. ¿Sí? Ahora miremos este otro versículo de Colosenses 3:1 al 3. Dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Sí que otra vez dice? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? O sea, nuestra vida. Primero dice que habéis muerto. O sea, ya morimos. Por eso la palabra también dice, en Romanos dice, considérese muerto al pecado. Entonces, si una persona está muerta, o sea, no responde al pecado. Eso es como si usted ve un muerto y usted lo quiere invitar a algo. Pues el muerto dice, no, pues no puedo ir, porque estoy aquí muerto. ¿Sí? El muerto no bueno, tampoco hablaría, ¿no? Pero el muerto no responde el muerto no responde al pecado. Entonces dice, considérese muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Sí? Por eso el creyente no debería caminar en pecado. Es más, me parece muy especial porque mire, tanto el pecado como la enfermedad se nombra de lo mismo. Dice, si alguno está enfermo, no deberíamos estar enfermos. Dice, si alguno está enfermo, o sea, no deberían haber enfermos. Dice, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Si alguno. Y también dice, si alguno ha pecado, o sea, no debería haber una vida pecaminosa. El pecado debería ser un accidente en el creyente, no una vida constante. Dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. O sea, tanto el pecado como la enfermedad deberían ser eventos, no estilos de vida, ¿cierto? Pero aquí es muy especial eso. Dice que estamos escondidos en Cristo. Estamos escondidos con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si yo estoy escondido en Cristo, ¿qué me puede dañar? ¿Sí? Estoy escondido en Cristo, escondido en él. Es como si él tomara en la mano, lo tomara en la vida y dice, ¿qué te puede dañar? ¿Qué te puede hacer? Está escondido, ¿sí? Creo que muchos de los temores que tenemos es también por eso,
porque no entendemos que estamos escondidos en Cristo. O sea, nuestra vida, ¿qué nos puede dañar? Estamos escondidos en Cristo. ¿Mm? Entonces, algo que también tiene que pasar es que debemos encontrarnos en la palabra. O sea, nuestra identidad es revelada en la palabra. Hay una identidad que es para todos los hijos de Dios, una identidad, pero también hay una identidad personal, ¿sí? Hay una identidad personal. Porque todos somos hijos de Dios, eso es nuestra identidad. Todos tenemos una nueva naturaleza, es una identidad para todos. Todos hemos sido redimidos, todos hemos sido justificados. Pero cada uno de nosotros tenemos una identidad que es en la que tenemos que caminar en esta tierra. ¿Sí? Cada uno está llamado con una identidad celestial, que es como el cielo lo ve. El cielo está viendo y está viendo como le dijo a Gedeón, ¿un qué? Un valiente, ¿un qué? Un valiente guerrero. ¿Usted se imagina que el Señor se le aparezca y le diga, lo salude así? Usted dice, oiga, ¿verdad? Así me ven. Que el Señor se le aparezca y le diga así a usted, hola, valiente guerrero. Y Gedeón era un hombre que estaba en temor, realmente estaba siendo oprimido por los madianitas, ¿sí? Pero debemos encontrarnos en la palabra. Juan el Bautista se encontró en la palabra. En Isaías, 700 años antes, decía, una voz que clama en el desierto. Y yo creo que Juan el Bautista en algún momento leyó Isaías, 700 años después, una voz que clama en el desierto, endereza el camino del Señor. Dice, ese soy yo, me voy para el desierto, ese soy yo. ¿Sí me hago entender? Él se encontró en la palabra. Juan el Bautista se encontró en la palabra. Dijo, ese soy yo. Isaías profetizó sobre mí, 700 años profetizó sobre mí, ahora yo me encuentro, voy a caminar en mi ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Es preparar el camino del Señor. Fue un ministerio corto, pero Jesús dijo que fue el más grande de todos los profetas. Fue un ministerio corto, porque lo asesinaron, como sabemos. Pero fue una vida gloriosa, porque dijo, yo tengo el privilegio de preparar el camino del Señor. Es más, él dijo que no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Pero Juan se encontró en la palabra. Es más, Jesús se encontró en la palabra. Porque desde niño dice que él crecía en sabiduría, crecía en entendimiento. Y en algún momento Jesús también se encontró en la palabra. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, ¿sí? Y nosotros le tuvimos como herido de Dios y abatido. Ah, ese soy yo. Jesús dijo, ese soy yo. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Yo soy el sacrificado. Yo soy el que va a ser sacrificado. Por eso él sabía todo. Por eso le preguntaban y dice, no, yo voy a morir en una cruz. Y la gente, y pues Pedro dijo, no, yo no voy a permitir eso. Dijo, no, no se ponga. No. Dice, incluso le dijo, cállate, Satanás. Dijo, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Ese es mi llamado, esa es mi vida. ¿Sí? Ahí él se encontró en la palabra también. Él encontró su identidad celestial. ¿Mm? Él encontró su identidad celestial. Y también hoy la hablaba acerca también de lo profético. Y nosotros también como una casa profética debemos también ayudar que nosotros mismos encontremos nuestra identidad celestial. Lo profético ayuda a develar la identidad celestial de las personas. ¿Sí? Y por eso repito, el enemigo trabaja duro para que usted y yo no conozcamos nuestra identidad. Porque él sabe que cuando nosotros sepamos quiénes somos, eso, su imperio y su reino cada vez es más devastado. Porque ¿quién se para ante eso? Es más, créame, yo sé de lo que estoy hablando. Créame que el enemigo le va a tratar de negociar a ustedes. Así como trató de negociarle a Jesús su llamado. Él dijo, no, pero yo le voy a dar esto. Le mostró los reinos y le dijo así. O sea, él trató, incluso con la misma palabra, trató de quitarles, de sacarlo de su propósito. Sí, él trató de negociarle. Y el enemigo le va a tratar de negociar a usted algunas veces. Dice, pero ¿para qué? ¿Para qué vas a iglesia que no sé qué? Le va a tratar de negociar. Vea, yo le puedo ofrecer hasta un mejor trabajo, pero no se ponga con esas vainas. ¿Sí? El enemigo le va a tratar de negociar porque él sabe que él puede saber más que usted cuál es su identidad celestial. Así como el demonio sabía dijo usted, yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. El demonio sabía quién era Pablo y quién era Jesús. Los demonios saben. Es más, cuando ustedes han leído que hay un momento donde Jesús va llegando a determinados sitios y los demonios le dicen, ¿por qué vienes a atormentarnos? O sea, los demonios conocían a Jesús, conocían su identidad. Él sabía quién era el que estaba llegando a ese lugar. Amén. Entonces algo que también debemos es
caminar en la realidad, caminar en nuestra nueva realidad. O sea, siempre, siempre la tentación va a ser caminar en una realidad antigua, antes del Señor. Siempre, es más, nuestro entorno va a tratar de recordarnos eso. Es más, nosotros mismos, es que nacimos en este lugar, es que con todas las limitaciones y con todas las cosas que nos pudo haber pasado, que tuvimos, que no tuvimos. Esa es nuestra realidad antigua. Nuestra realidad nueva es eso, es nuestra nueva creación. ¿Quiénes somos ahorita? La plenitud de Cristo ahora en nosotros, la vida de Cristo, viviendo en nosotros. O sea, si Cristo está en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a tener una vida natural? No tiene sentido, no tiene sentido de ninguna forma. Por eso yo les invito es eso, o sea, si hay una invitación es esta noche salir de aquí con un entendimiento nuevo, pero también orando desde ese lugar de decir, Señor, sigue revelándome quién soy yo. Yo necesito saber quién soy yo para caminar en esa dimensión, en esa autoridad. No podemos seguir con inseguridades, no podemos seguir con temores. Yo he tenido temporadas donde estoy en temor por cosas, estoy en temor. Hasta he tenido temporadas de ansiedad, he tenido temporadas también de donde el enemigo también ha venido y a veces uno porque de pronto no se ha revelado más eso, no puedo simplemente sacarlo de Dios, sacarlo, o sea, ¿cómo así que va a venir a atormentarme? No, se va de aquí, yo sé quién soy, yo sé lo que tengo, yo sé quién soy. Debería ser muy fácil eso, debería ser más fácil sacar eso que nos viene a atormentar, que una enfermedad, como que tengo la dolencia, no, se va de aquí, ya hay una justicia que ya fue pagada, Jesús lo pagó por mí, no tengo por qué llevarlo. Y ahora me paro desde mi identidad y lo saco eso, ¿sí? Pero a veces nos vemos como humanos, como dice Corintios 3, nos vemos como hombres, ¿sí? Así que creo que vamos a dejar hasta ahí, pero quiero que oremos y como que tengamos como un tipo de activación desde esa, desde esa revelación, ¿no? O sea, vamos a orar y a decir, Señor, que esta noche sea una noche de revelación de nuestra identidad celestial. Tenemos una identidad celestial. Tal vez la gente los vea a uno, tal vez la gente lo vea alrededor de uno, lo vea a uno como, este es el que trabaja en tal cosa, este es el que hace tal cosa. Sí, y lo vea a uno con esa identidad, pero el cielo lo ve a uno con otra identidad. El cielo lo ve a uno con otra identidad. Y esa es la que necesitamos. ¿Sí? Identificarnos con eso, como el cielo nos ve. ¿Cómo nos ve el cielo? Amén. Mm, listo. Bueno, Padre, en esta noche te damos gracias por esta palabra. Creemos, Señor, que esta palabra nos va a llevar a una revelación diferente, a una revelación de una identidad celestial. Y también esa identidad nos va a dar una autoridad, nos va a revelar la autoridad que tenemos en Cristo. Señor, creemos la verdad de que estamos escondidos con Cristo en Dios. Creemos la verdad de que morimos contigo, de que fuimos sepultados contigo, que fuimos resucitados contigo, que ascendimos contigo y que estamos sentados en lugares celestiales. Padre, yo te pido que nos enseñes a ver la vida y a funcionar desde la realidad de estar sentados en lugares celestiales. Yo te pido, Padre Santo, para la iglesia, para cada persona que escuche este audio también, impartimos de esta palabra, impartimos de esta revelación para cada persona que escuche este audio también y que pueda caminar en esa realidad, que se caiga todo engaño de las tinieblas, toda mentira de las tinieblas que ha querido venir a limitarnos, a pensar que somos débiles, que no podemos, que caminamos como todas las personas en la debilidad de su naturaleza, sino que tenemos una nueva naturaleza que nos capacita para vivir diferente, que nos capacita para vencer, para ser vencedores y para llevar a otros también a Cristo. Así que te damos gracias, Padre. Gracias por cada revelación que trae, Señor, para esta casa, por cada revelación que podemos impartir, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén.